¿Qué papel tiene? Bueno, para mí tiene un papel fundamental. Yo creo bueno, me habéis oído decirlo en muchas ocasiones, ¿no? Las empresas y el éxito de las empresas son sus líderes. Al final, dependiendo del líder que tengas, así es la empresa. Yo creo que lo comenté el otro día, ¿no? Yo he vivido en varias ocasiones cambios o fusiones dentro de las compañías en las que estaba y yo he pasado de estar en una empresa genial a salir de la empresa, ¿no? Y salir sobre todo porque el líder que estaba dirigiendo en ese momento, el nuevo líder, no encajaba conmigo. Yo creo que esto es algo que ahora mismo va a ser fundamental. El líder, yo diría que con todo lo que estamos pasando y con todo lo que estamos viviendo, que al final hay una parte emocional importante, ya no solamente es o sea, luego hablaremos de la parte, ¿no?, de los cambios digitales y técnicos y demás, pero a nivel emocional, la pandemia ha sido un golpe duro para cualquiera de las personas que estamos ahora mismo, ¿no? Yo, mira, hace 2 días, sin ir más lejos, eh, yo recibí la llamada perdón, de una ex compañera Ajá. de la última multinacional en la que estuve para decirme que una de mis compañeras, de hecho, bueno, una persona que trabajó para mí, había fallecido Fíjate. y no tenía ni 50 años. O sea, te quiero decir que era una persona joven y, y eso yo creo que la mayoría, o sea, todo eso va a afectar a las empresas. El líder tiene que poner mucho foco a partir de ahora en el bienestar, en cómo están los empleados. Y creo que mucha importancia se va a dar a la parte más de salud, ¿no? O sea, hablamos de liderazgo, pero que realmente el término, ¿no? Como tal, engloba muchos aspectos del día a día del empresario y del equipo, ¿no? Que está al lado del empresario, y lo decías tú, ¿no? O sea, lo decía yo anteriormente, más humanista, pero efectivamente sin perder el norte de lo que es el desarrollo del negocio, pero sí avanzando hacia esa parte más de acceso, ¿no? A esa parte, como bien comentabas tú, que va muy en la línea liderazgo, pero también en la salud de las propias personas que componen ese grupo o esa parte comercial o esa parte de desarrollo, ¿no? De empleados, ¿no? Sin duda, sin duda. O sea, yo creo que la parte emocional y la parte de la salud, que al final, bueno, para mí están bastante ligadas, yo creo que va a ser un foco en el que habrá que prestar atención, porque esta pandemia no va a pasar, o sea, no está pasando en balde. O sea, al final nos está pasando factura emocionalmente a todos. Luego abordaremos ese tema porque me parece muy interesante en relación también al desarrollo que tenemos en el día a día de la persona como líder, de nuestros negocios y lo que nos encontramos en la sociedad, en lo que nos encontramos en la cafetería, en lo que nos encontramos cuando vamos a una reunión, toda esta parte que afecta en relación a que al final, y os doy un avance de lo que quiero comentar con vosotras, a ver qué os parece, de toda la carga negativa que recibimos en cuanto salimos de la puerta de nuestra casa, que es interesante analizar esta parte. Pero antes, Rebeca, por seguir un poco el hilo que ha iniciado Matilde, ¿qué papel tiene el liderazgo en este momento como el actual, y que tú crees que, bueno, pues al final por lo que vas viendo, la experiencia? Pues sinceramente el liderazgo, como bien decía Matilde, es clave, ¿no? Es clave cuando las cosas van bien, pero cuando obviamente hay momentos de crisis y momentos de transición, es cuando más importante es que nos formemos, desarrollemos y que saquemos nuestro mayor liderazgo, mejor liderazgo. De hecho, sobre todo en las empresas pequeñas o microempresas, porque cuando es una gran multinacional, al estar todo mucho más estructurado y formarlo todo, obviamente muchas más personas, ese liderazgo, por así decirlo, no es tan solitario, ¿no? Está más
distribuido y se puede llevar a cabo la gestión del cambio de manera más rápida y mejor. Pero obviamente cuando tratamos de microempresas, ¿no? Ahí el líder, ya sea el propietario, que es normalmente, o la persona encargada o incluso un empleado, tiene que sacar su mejor versión para marcar una dirección, para marcar un ritmo, para cuando las cosas obviamente no van bien y todo cada vez es peor, que esa persona saque la mayor fortaleza para que la gente confíe en él o en ella y obviamente les puedan seguir, ¿no? Que es ese liderazgo con conciencia, el cual desarrolla a todo el equipo. Y de hecho, la nueva tendencia del líder ya no es el líder, yo dirijo la manada, ¿no? Como muchas veces se ha pintado, se ha hecho memes y se ha dibujado. Ahora el líder es todo el equipo, todo el mundo tiene parte del liderazgo remando todos a una, pues para llegar a conseguir los objetivos y salir de los baches, porque realmente como las empresas, sobre todo pequeñas, están consiguiendo avanzar y crear nuevas líneas y desarrollarse y consiguiendo que esto les afecte lo menos posible, trabajando todos a una, trabajando con una dirección y sobre todo con ese foco de apoyo de venga va y a por ello, ¿no? Entonces creo que más que nunca la figura del líder es absolutamente fundamental, pero sí que ha cambiado, que es algo que tocaremos luego. Ya no está ese líder dirigiendo la manada, sino que es un cúmulo de personas que todos lideran hacia un mismo propósito, hacia una misma misión. Al final lo decías tú, efectivamente, el pequeño empresario se rodea, ya sabemos que, bueno, pues siempre las cifras que las conocemos nosotros en profundidad por un poco también ser esta parte de patronal, ¿no? Del colectivo al que nos dirigimos. La media de los trabajadores en estas pequeñas empresas, en estas microempresas, es una media de 2,5 o 3. Por lo tanto, al final el pequeño empresario tiene que tener la capacidad de conocer de que es una oportunidad real de crecimiento a la hora de contar con personas que le ayuden a desarrollar el proyecto. O sea, que no les vea como un escalón inferior, sino que efectivamente puedan tener esta parte, ¿no? de equipo y de que aquí todos sumamos consecuencia de que, bueno, pues vamos hacia un objetivo, ¿no? Que es ese, el desarrollo, el crecimiento y que, bueno, pues en momentos difíciles, pues tengas una cohesión, ¿no? En esta parte. Marta, igual, papel que tiene el liderazgo en este momento actual en relación un poco también a lo que comentaba Matilde, a lo que ha remarcado o Rebeca. Adelante. Bueno, buenísima pregunta, ¿no? Esto del papel del liderazgo. El otro día definíamos un poco como líder, una de las definiciones era dar dirección, ¿no? Y es verdad que hoy en el mundo VUCA, como tú apuntabas, yo digo que hay que poner las luces cortas, ¿no? Porque antes funcionábamos con las luces largas, ¿no? Objetivos a muy largo plazo, y ahora la situación tan cambiante nos obliga a poner las luces de corto plazo. Y incluso te diría que como los escenarios son múltiples de futuro, es como que a veces yo digo que el líder es más un creador de condiciones, como si fuera un jardinero que pone las mejores condiciones para que emerja aquello que quiere emerger, ¿no? Hay un término que utiliza Otto Scharmer del MIT que dice, él habla del futuro emergente, ¿no? Sin duda, todos de alguna manera intuimos que hay un futuro que quiere emerger, tiene que ver con el cuidado de la vida, con el cuidado del planeta, con el cuidado de las personas, como tú decías, algo que es muy, muy centrado en el ser humano, en el human center y también en la naturaleza, ¿no? Entonces, eso que está queriendo emerger, tenemos como que crear las mejores condiciones para eso. Y yo diría que aunque tú hablabas de 2, 3 personas de media en la microempresa, yo te diría que hoy, más que nunca, es el mundo de la colaboración. Es decir, que nosotros también lideramos a aquellas personas que colaboran con nosotros. Y ahí, y también con las personas que son nómina de nuestra empresa, más que nunca, nuestro papel es inspirar. O sea, inspirar con algo que mueva el corazón de la gente, porque hoy en día, más que nunca, y esto con los millennials está clarísimo, pero también con los millennials cincuentones, que somos algunos,
trabajamos porque nos inspira aquello que estamos haciendo. Aquí tienes 3 mujeres inspiradas, ¿no? Por aquello que hacen. Y entonces necesitamos de líderes que tengan un propósito inspiracional, que digas, oye, yo me apunto a eso, ¿no? Fijaros, no lo he querido decir hasta ver si realmente alguien lo ponía encima, alguna de las tres lo ponía encima de la mesa. Marta, totalmente de acuerdo. En muchos de los casos nos centramos o conocemos o vemos a través de publicaciones, a través de foros, a través de eventos, que centramos el liderazgo hacia un empleado concreto o hacia una persona que pueda ser empleada y nos olvidamos de que efectivamente el pequeño empresario, la microempresa, parte de su desarrollo se basa en externalizar el servicio, ¿verdad? O sea, siempre lo hemos dicho y siempre lo seguiremos diciendo y quizás es una de las partes que nosotros fomentamos, ¿no? Zapatero a sus zapatos. Y del resto, bueno, pues tener ese conocimiento general de la estructura, porque al final vamos a tener que subcontratar, vamos a tener que externalizar esta parte de servicios que nos permita un poco que nuestra actividad sea sostenible en el tiempo y para eso también necesitamos esa parte de liderar, ¿no? Tenemos por un lado a proveedores, tenemos por otro lado a clientes, a personas afines a la organización o a las organizaciones, a las empresas y además, claro que sí, un equipo de personas que componen la organización, la empresa y que, bueno, pues en este caso están empleados, ¿no? Pero muy importante que no solo centremos esta parte del papel, ¿no? Que tiene este nuevo líder, ¿no? Que ahora hablaremos más en profundidad de ello, no solo en la parte de cohesión entre los empleados, sino también en la parte no hablamos de negocio. No, hablamos de efectivamente liderar esa parte, ¿no? Del contacto entre proveedores y clientes, dejando aparte esa pequeña, que es muy importante, claro que sí, negociación, pero que quizás no entra dentro de este desarrollo que estamos ahora hablando. Lo decía Matilde, lo decía Rebeca y lo ha puntillado Marta. Por lo general, la figura del líder de una empresa coincide con el dueño de la misma, el gerente, el director, por las especiales características en las que se desarrolla esta microempresa. Al final es el gestor, ¿no? Que la dirige. ¿Qué características entendéis vosotras que tiene que tener o que tienen que ser esenciales para este líder de esta pequeña empresa, Matilde? En el momento actual yo resaltaría, bueno, para mí la flexibilidad, sin lugar Flexibilidad, a dudas. interesante. O sea, yo creo que estamos en un momento en el que tu capacidad de flexibilidad, que también incorpora esa parte de colaborar con otros, incorpora el ser resolutivo, incorpora la autogestión, digamos, Ajá. ¿vale? Pero sobre todo desde una mente abierta y flexible. O sea, yo creo que el mundo empresarial está dando un cambio, un giro vertiginoso. Lo que hace año y medio funcionaba, ahora mismo puede no estar funcionando y en muchos casos es muy probable que no vuelva a funcionar. Con lo cual tenemos que estar como muy abiertos, capaces de innovar, digamos, o de hacer las cosas de otra forma. Porque yo creo que lo que está ocurriendo con el liderazgo, o sea, no es que los negocios o sea, no es que en un momento dado la empresa tenga que desaparecer. Lo que quizás tiene que desaparecer es tal y como estaba planteada hace año y medio. Entonces, ahí en esa capacidad de ser flexible, de incorporar cosas, de colaborar con otros, ¿sabes? No quiero entrar en la parte digital, ¿no? Pero es verdad que ahora mismo, ¿sabes? Cosas como la marca personal, redes, o sea, hay un montón de cosas, de nuevos aspectos que están siendo fundamentales para los negocios, ¿no? Y esto antes, bueno, no era tan obvio, no era tan evidente. Rebeca, flexibilidad decía Matilde, sobre todo sin entrar en la parte más de digital que la tocaremos ahora en unos minutos.
Sí, de hecho yo identifico esa flexibilidad, porque estoy totalmente de acuerdo con ella, con el hecho de ser resiliente, ¿no? De caerte, levantarte, pero buscar esas nuevas líneas, esas nuevas habilidades, el ser resolutivo, el tener esa actitud positiva para, por muchas veces que te caigas, ¿no? Pues conseguir levantarte cada vez más rápido, más reforzado y llegando más lejos, porque ahora mismo estamos en un futuro y en un presente totalmente incierto, ¿no? Como bien estábamos comentando, lo que funcionaba hace un año y medio probablemente ahora no funciona. La cosa está en que para muchas empresas, incluso lo que funcionaba hace un mes o 2 meses, ahora mismo no está funcionando, o sea, que es de locos, o sea, es caída tras caída, pero no verlo como caída tras caída, sino la actitud que tenemos para gestionar todos esos agentes externos que están fuera de nuestro control, los cuales obviamente no podemos gobernar, no podemos mandar, no podemos hacer nada, pero sí que podemos actuar de manera consecuente a cómo vienen. O sea, no podemos controlar si el bicho viene más menos, si los gobiernos hacen más menos, si hay más menos escaleras, lo que sea. O sea, si viene un tsunami directamente, pero sí el cómo reaccionamos y el cómo nos enfrentamos a ello, cómo solucionamos ahí ese problema para seguir creciendo, seguir transformándonos y seguir moviéndonos, ¿no? Porque al fin y al cabo transformación es avanzar, 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 independientemente ocurra lo que ocurra ahí afuera, porque lamentablemente está fuera de nuestro control, pero sí que podemos controlar nuestra actitud, nuestra mentalidad, nuestro esfuerzo y la manera en la cual actuamos, y sobre todo con nuestra gente y nuestra empresa en cuando son pequeñas, cuando vienen todos estos baches, ¿no? Por así decirlo. Flexibilidad, decía Matilde, capacidad resolutiva, decía Rebeca, resiliencia, transformación. Otro debate muy interesante, ¿verdad? Actitud con C o actitud con P. Pero le doy la palabra a Marta para que nos cuente, además de efectivamente todo lo que han dicho las compañeras, Matilde y Rebeca. Marta, esenciales, características que debe de contar este buen líder. Bueno, mira, esencial, esencial, así como esencial, esencial, esencial. Yo diría, y te voy a poner una meta habilidad y luego hablaré de las tres que a mí me parece que son esenciales. Esenciales desde dónde estamos liderando. Esto nos daría para otro debate, ¿no? Pero tiene mucho que ver con esto de con conciencia, ¿no? O sea, ¿cuál es el lugar desde el que emergen nuestras decisiones? Y en ese sentido, y partiendo de esa metahabilidad que para mí lo abarca todo, yo te hablaría de 3 Cs, que son como fáciles de recordar, ¿no? Creatividad, colaboración y pensamiento crítico. La creatividad es la capacidad de generar ideas nuevas que tienen que ver con la propuesta de valor, y para eso hace falta también inspirarse en lo que hay y ser capaces de hacer algo diferencial que aporte valor, porque si no aporta valor no es innovación. La colaboración, nuestra capacidad de crear redes en lo personal y en lo profesional es nuestra mejor garantía de éxito. Y cuando hablo de éxito también podemos definir qué es eso de éxito, pero bueno, todos sonreímos porque sabemos que éxito tiene que ver con tener mucho de lo que uno quiere, ¿no? Si uno quiere dinero, pues tener éxito es tener mucho dinero, y si uno quiere ser feliz, pues tener éxito es tener mucha felicidad. Y eso se consigue creando buenas redes de apoyo. Y el pensamiento crítico. Me parece una habilidad que la leeréis en todos los listados de las habilidades nuevas. Es la capacidad de cuestionar cómo estamos pensando lo que estamos pensando. Es decir, cuestionar paradigmas, creencias. Estamos en un pleno cambio de paradigma, no solamente abarcando lo digital, sino abarcando el mindset de cómo nos estamos planteando qué son los negocios, para qué son los negocios, y esa habilidad del pensamiento crítico es esencial, porque justo hay cosas que no nos estamos cuestionando y que son los pilares y las bases de poder transformar las actividades que estamos haciendo, cuestionarnos lo básico del por qué estamos haciendo la forma en la que lo estamos haciendo. Así que 3 Cs. Qué bien, creatividad, colaboración y pensamiento crítico. ¿Creéis que vamos a volver a lo anterior? Es una pregunta básica, pero
ya hay gente, ¿no? Bueno, volvemos a lo que ahora analizaremos, ¿no? Todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, ¿no? Cuando nos posicionamos de puertas hacia afuera en esta nueva situación, ya se habla, bueno, pues que consecuencia de la vacunación, consecuencia de todo, ¿no? Lo que está pasando. ¿Vamos a volver a lo anterior o tenemos que ir dando pasos hacia un nuevo modelo? Matilde. Pues mira, justamente, no sé si ayer o antes de ayer, estaba leyendo un artículo en el que ya hay datos medidos, ¿no? De qué es lo que va a ocurrir de aquí al 2030. ¿Vale? Y solo así, a grosso modo, y resumiendo mucho todo lo que decía este informe, bueno, pues parece ser que la demanda de habilidades tecnológicas va a subir a nivel de liderazgo un 55% de aquí al 2030. ¿Vale? Las habilidades sociales y emocionales de ese líder va a subir un 24%, ¿vale? Y luego las habilidades altamente cognitivas un 8%. Eso significa que el líder del año 2030 ni por asomo es el mismo líder que hemos tenido hasta la fecha. O sea, las cosas no van a ir para atrás. Bien, Rebeca. Totalmente, las cosas no van a ir para atrás y creo que de manera muy positiva, como bien estaba remarcando con los datos del estudio, ¿no? O sea, obviamente el coronavirus nos ha traído muchísimas desgracias, o sea, ha sido algo que obviamente ninguno podíamos imaginar ni en nuestras peores pesadillas, eso es obvio, pero en cierto modo también ha traído muchas cosas positivas en el negocio, ¿no? Como puede ser esa digitalización, esa adquisición de nuevas habilidades, ese teletrabajo, no sé, o sea, realmente creo que para atrás no volveremos. ¿Cuál será el futuro? Pues no lo sé, pero probablemente yo creo que se va a crear ese binomio, ¿no? Entre lo que antes había y lo que ahora nos ha llegado de golpe y porrazo, que obviamente nos ha costado adaptarnos, pero ahora nos estamos adaptando y estamos viendo todas las facilidades, ¿no? Y las cosas buenas que nos ha traído. Simplemente el hecho de poder estar hoy aquí con todos vosotros, probablemente con personas de Valencia, de Madrid, de Argentina, y entre los espectadores tendremos gente que probablemente sean de otros países. Esto hace un año y medio hubiera sido impensable y gracias a lo que ha ocurrido, a esta transformación obligada, obviamente, que hemos tenido que cubrir, ahora tenemos acceso a cosas que antes no teníamos. De hecho, no sé vosotros, pero yo ahora mismo cada vez que me dicen tienes que ir a hacer una reunión presencial, tal, digo, wow, sí, bien. Pero por otro lado es que, madre mía, es que para media hora o una hora te estoy perdiendo casi 3 horas yendo y volviendo. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Entonces, creo que la combinación en su justa medida va a ser súper positivo como en todo. Ningún extremo es ni bueno ni malo. Entonces, siendo positivos como todos somos y como buenos líderes, ¿no? Es extraer lo bueno de lo que ha ocurrido, quedarnos con ello, implantarlo y realmente que marque la diferencia en el futuro para seguir transformándonos. Marta. Bueno, si no recuerdo mal, la pregunta era, volveremos a lo anterior, ¿no? A mí esto a veces me causa risa. Yo tengo un amigo que es muy divertido y que siempre dice, bueno, la Tierra viaja por el universo a una velocidad como de 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? Así que ahora mismo que estoy diciendo esto, ya no estamos en el mismo sitio en el que estábamos antes, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? La cuarta revolución industrial está aquí. Y yo un día escuchaba al presidente del World Economic Forum que decía que la cuarta revolución industrial no está cambiando la manera en la cual vivimos ni cómo hacemos las cosas, sino que está cambiando quiénes somos. Esto es muy fuerte decirlo, pero realmente nuestra conciencia sobre lo que estamos haciendo se ha ampliado. A veces cuando hablamos de aumento del nivel de conciencia, la gente piensa que estamos hablando de cosas esotéricas o espirituales. Y no, estamos hablando de esto. Ahora yo soy capaz de concienciar a muchas personas que no están en este espacio físico donde estoy yo. Esto hace 50 años se lo cuentas a alguien y te dice, bueno, esto es magia, ¿no? Es como una especie de cosa mágica. Y hoy es una realidad para todos nosotros, es decir, hemos incorporado a nuestra manera de vivir
que esto es posible, ¿no? Es un cambio de paradigma en toda regla y entonces esto abre una cantidad de posibilidades enormes entre las cuales los que queremos aportar valor, pues a lo mejor no está en todas estas partes. Esto es como las carreras, ¿no? Yo cuando me decidí a estudiar una carrera universitaria, había como un rango de opciones que eran no muy pocas, pero ponte 20, ¿no? Y ahora son 500, o sea, especialidad en marketing digital con derecho de las telecomunicaciones, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo que está pasando en el mundo de los negocios. Se ha atomizado enormemente el mundo de posibilidades y a veces lo difícil es elegir, bueno, dónde me pongo, ¿no? Y dónde pongo el foco. Yo lo veo un poco así. Nos queda un trabajo muy, muy, muy interesante por un lado, pero por el otro, bueno, pues complejo, complejo sobre todo de cara a ver, os hacía esta pregunta quizás para que me dierais vuestra opinión, porque sí es cierto que un tanto por ciento, bueno, pues de la gente que visitas, de la gente que te encuentras, ¿no? En el día a día del negocio, lo que decía Rebeca, ¿no? Una reunión presencial, ¿no? O virtual, efectivamente la mentalidad, ¿no? O sea, ese cambio, ese salto que queremos trasladar y fomentar entre todas las pequeñas, sobre todo, empresas, requiere, bueno, pues un trabajo de fondo, ¿no? Quizás, porque al final la gente, repito, ¿no? No vamos a meter a todos en el mismo saco, como se suele decir, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, pues hay un tanto por ciento que todavía están esperando a volver a lo que hacíamos anteriormente, ¿no? Quizás la pregunta iba por ahí, ¿no? El que nos trasladarais vosotras mismas en función de la experiencia y de lo que veis del día a día en vuestras reuniones, en vuestros viajes de ida y vuelta o en vuestras videoconferencias, cuál es ese sentir, ¿no? Del pequeño empresario, de la empresa a la hora de decir, no, no, bueno, yo estoy aquí, pero vamos a ver si esto acaba y recupero, ¿no? O vuelvo a lo anterior, ¿no? Quizás iba un poco hacia esa parte, ¿no? Sabemos que es importante, ¿no? Tener la figura del líder en momentos buenos, de crecimiento de la empresa, ¿verdad? Pero también en momentos malos, con problemas como los que hemos vivido de pandemia y seguimos viviendo, pero al final quizás la pregunta es clara. Un buen líder, tanto para lo bueno, pero también para lo malo, ¿no? Matilde. O sea, siempre nos enfocamos en esa parte de habilidades, de qué tiene que tener, ¿no? Pero tanto en el crecimiento como, bueno, pues en las situaciones malas, ¿no? Entiendo que el líder tiene que estar en primera línea de salida tanto para lo bueno como para lo malo. ¿Qué opinas? Sí, eso seguro. Y una de las cosas que, como tú bien dices, o sea, yo, bueno, por mi experiencia trabajo mucho en muchos momentos, es justamente esa parte del liderazgo, yo lo llamo líder solitario, ¿no? Al final, una de las habilidades que tiene que tomar el líder es ser capaz de tomar también decisiones complicadas o decisiones complejas, ¿vale? Y justamente, bueno, pues eso al final ahora mismo le puede salvar de la crisis total y absoluta a muchas empresas. Al final, tu capacidad de reacción en un momento dado y tu capacidad de tomar decisiones en los malos momentos muchas veces son claves para que la empresa siga adelante. Así que sin duda, por supuesto, el líder también está para los malos momentos y de hecho yo intento concienciarles en todo momento de que su carga eh, es mayor. ¿Es mayor para lo malo, dices, o para ambos? Yo creo que en ambos, pero claro, cuando estás en la parte buena, Es fácil. cuando es fácil, ¿no? O sea, cuando crecemos y todo va bien y todo está fenomenal, es mucho más fácil que cuando de repente estás en una situación complicada. Y muchas veces, sobre todo por esa soledad, al final el líder en muchos momentos tiene que tomar decisiones muy, muy complejas en un momento dado. De hecho, lo hemos visto, o sea, hemos visto, bueno, y nos queda por ver todavía. O sea, yo creo que todavía
no ha salido a flote todas las consecuencias Esta situación, a nivel sí, económico es verdad. de la pandemia, ¿no? Y al final esos son momentos complicados. O sea, cuando tú tienes tu microempresa y la tienes que cerrar, Cuidado, complicado, cuidado, cuidado. claro, ¿no? Y tienes personas que trabajan para ti y les dejas sin trabajo. O sea, al final, el líder lleva una carga adicional en muchos momentos que para eso también hay que aprender a tener ese equilibrio interno y esa fuerza o esa energía interna para ser capaz de tomar esas decisiones lo más ágilmente posible o lo más rápidamente posible para preservar, digamos, el negocio en un momento dado, si es posible, o si tienes que cambiarlo por completo. O sea, estábamos hablando antes, o sea, yo creo que una de las cosas que la pandemia nos va a regalar y nos está regalando son muchas oportunidades de negocio a el pequeño empresario o el autónomo. O sea, al final va a haber un cambio a nivel profesional de cómo se entiende, cómo funcionan las empresas, que, bueno, si uno acepta el reto, como decía antes, ¿no, Rebeca? No sé si ha sido Marta, ¿no? El me arriesgo, ¿no? El tomar ese riesgo de hacer cosas. Hay muchas oportunidades ahora mismo. Rebeca. Yo es que siempre he pensado que realmente el líder demuestra que es líder de verdad cuando todo va mal. Eso es, cuando va bien. Pero sí, es así, como bien estábamos comentando ahora mismo, cuando todo va bien, la empresa crece, todo es fantástico, todo es maravilloso, es súper fácil liderar. Escucha, es que todo se lidera solo, ¿no? Por así decirlo. En cambio, cuando parece que todo se derrumba, que viene todo junto, que todo sale mal, ahí es cuando tienes que sacar todas tus aptitudes de líder y enfrentarte a ello para coger el control de tu negocio, el toro por los cuernos y tirar hacia adelante. De ahí que también, por lo menos en mi experiencia en este año y pico que llevamos, están saliendo nuevos líderes que nunca se habían planteado ser líderes, pero las circunstancias les han obligado a ser líderes mediante liderar sus vidas, como hablábamos al principio, y sus negocios. Dentro de lo que puedan ser las propias empresas, hay nuevas personas que antes no lideraban y estaban más en la parte de atrás y ahora están adelante liderando departamentos, equipos, incluso la propia empresa, si la parte directiva no lo está haciendo en condiciones, esa persona por detrás está liderando, ¿de acuerdo? Como lo que es en la pequeña empresa, cuando ves que tu CEO, directivo o dueño, pues no tiene la fuerza necesaria, están saliendo nuevos líderes, que es impresionante. Y de hecho lo podemos ver porque cuánta gente en este año y pico, por las circunstancias, se ha quedado sin trabajo, han tomado el control, se han reinventado y han emprendido. Eso creo que es una muestra de liderazgo bestial, ¿no? Porque lo fácil, probablemente, y que nadie me malinterprete, es, bueno, pues me he quedado sin trabajo, me quedo en casa, a ver que esto acabe, y cuando acabe, pues ya seguro que me saldrá algo, ¿no? En cambio, estas personas han sacado su mejor versión para liderar su vida personal y profesional, y como bien decía Matilde, están invirtiendo en nuevos negocios, en nuevas líneas que ahora mismo están volando, con lo cual me quito el sombrero por toda esa gente que está dando el paso hacia adelante, que probablemente si no hubiera habido estos malos momentos no lo hubieran dado, porque estaban en una situación más cómoda. Eso es. Bien decía Matilde, correcto, y lo comentabas tú ahora mismo, ¿no? De la crisis, ¿no? Tenemos que, o de situaciones complejas, sacar esta parte, ¿no? De analizar, ¿no? Las oportunidades reales, ¿no? De negocio, porque siempre, bueno, pues siempre ha dicho, ¿no? Que en épocas de flacas, ¿no? Por decirlo de algún modo, pues salen nuevas oportunidades, ¿no? Nos dejaba un comentario un usuario que nos está escuchando. Mar en calma no hace marinero, ¿verdad? Bueno, pues sí, mira, mar en calma no hace marinero y yo me acordaba siempre, aquí es donde se denota la edad que uno tiene, ¿no? De un anuncio que había de Brummel que decía, en las distancias cortas es donde una colonia de hombres se la juega, ¿no? Entonces,
son como los momentos de la verdad. Ahora bien, yo diré, como soy microempresaria, aquí el que pone su dinero está tomando un riesgo y me da la sensación de que todos los que estamos aquí lo hemos hecho todo el rato. Quiero decir que es verdad que el contexto ahora parece que nos pone de frente a decisiones más retadoras, pero simplemente es un contexto diferente. Cada día los que ponemos nuestro dinero en juego para poner un negocio, estamos tomando decisiones arriesgadas, estamos dando pasos y bueno, ahora estamos condicionados porque este contexto parece más complejo, pero cada día que amanecemos nos enfrentamos a un contexto completa y absolutamente nuevo, solamente es que tenemos esta ficción de que parece ser lo mismo y ahora la realidad se ha impuesto de tal manera que nos deja muy claro que no es lo mismo. Yo, fíjate, una de las cosas que para mí es muy importante en este contexto, en lo bueno y en lo malo, como decías tú, Víctor, es la humildad. Decía San Agustín que humildad es andar en verdad y para mí ese es el pie que uno hace como microempresario y como líder, que es, bueno, qué cualidades tengo y qué cosas tengo que aprender. Matilde hablaba el otro día de este concepto que en inglés suena mucho mejor, de la learnability, que es decir, bueno, estoy dispuesto a poner pie en mi mejor versión, como decía Rebeca, en las cualidades que sí tengo y también estoy abierto o bien a aprender lo que me falta o bien a conectarme con aquellas personas que lo tienen. Además, efectivamente, lo decíais las tres y ratifico, ser pequeña, ser microempresa, tiene muchas ventajas. Hay que empezar a fomentar esas ventajas. Cuanto más pequeño es el negocio, más fácil es coordinar, es organizar todo ese trabajo, es conocer y prestar esa parte de atención hacia nuestros clientes que es un valor añadido en relación o contraposición a las medianas y las grandes, ¿no? En esa cercanía, en ese acercamiento. Al final las microempresas tienen, uno, más flexibilidad y dos, una capacidad de reacción más rápida a la hora de tomar esas decisiones, ¿verdad? De innovar, que sí. Otra cosa es que se nos facilite, ¿no? Esa parte de innovación. Pero capacidad, por supuesto, y además, y un paso más allá, de adaptarse a las nuevas necesidades. Y en relación un poco a esa transformación de la gestión que ahora iniciaremos en la parte más de digitalización hacia los métodos, las estrategias e incluso las herramientas, ¿no? Por lo tanto, entiendo que al final adaptarse a los cambios, adquirir competencias digitales, conectar con las tendencias y saber aprovechar esta parte tecnológica es lo que entendemos como un líder digital. ¿Cómo se define este líder en esta era digital? Yo creo que el líder, el nuevo líder digital, una de las cosas que va a tener que, aparte, bueno, de la parte tecnológica, obviamente, que es imprescindible, ¿no? En estos momentos, yo creo que estamos yendo hacia tener también una parte de marca personal, ¿no? Al final ahí estamos, en estos momentos se requiere mucha más visibilidad en la mayoría de los casos, porque los negocios están cambiando y hay que mostrarlos. Y yo creo que vamos a ir cada vez más a esta parte de negocios o de empresas en colaboración los unos con los otros, que a mí me parece súper... a mí me gusta mucho cuando la gente dice, no, juntos somos, ¿no? Juntos es mejor, juntos somos más. Y es verdad. O sea, al final... bueno, no es más que ver el ejemplo, ¿no? Nosotras tres al final que hacemos, no hacemos lo mismo, pero sí más o menos estamos en la misma, digamos, en la misma sinergia, nos sumamos, cada una entre nosotras, sumamos posición, energía, visión completamente distinta.
Y yo creo que el líder digital necesita de tener muy clara, o sea, cuando hablo de marca personal, hablo de identidad, de saber quién es, ¿no? De saber cuál es, como bien dice Marta, ¿no? O sea, cuál es su propósito, ¿no? O sea, cuál es desde dónde quiere liderar y desde dónde quiere hacer las cosas, ¿no? Y yo creo que eso va a ser fundamental, porque cada vez más vamos a estar teniendo que mostrarnos para, o sea, o sea, no vamos a tener ese trabajo modelo, con todos mis respetos, modelo funcionario, ¿no? O sea, bueno, yo ya conseguí un trabajo, ¿no? Hice una carrera, conseguí un Y trabajo y ya. ya me he hecho ahí los años, ¿no? Y uy, que me jubilo, ¿vale? O sea, esto Que ha llegado, no, que ha no va. llegado y no me he dado cuenta. Exacto. Uy, que ya me jubilo. Bueno, ya veremos si nosotros nos podemos jubilar. Esta es la primera cuestión, ¿no? O sea, de cuándo nos podremos jubilar los que estamos ahora mismo activos. Este es la primer tema. Pero sí que es cierto que en eso el líder va a tener que cambiar por completo su planteamiento. O sea, va a tener que adquirir habilidades de comunicación, o sea, tiene que sumar unas cuantas, el otro día lo decíamos, ¿no? Cuando estábamos en la radio tú y yo, ¿no? Que al final, ahora mismo, el modular la voz, saber hablar, saber comunicar, expresar con las manos, o sea, hay una serie de cosas que son mucho más necesarias que en otro momento. Y yo creo que el líder digital va a tener que, de alguna forma, aprender todas esas habilidades para poder estar en esa posición que dice Marta, ¿no? De saber desde dónde estás, desde dónde quieres liderar realmente. Ujú. Además, lo decías tú, ¿no? Tabú, jubilación y vacaciones, ¿qué es eso, no? Para las pequeñas empresas. Rebeca. Exacto. Disculpad que me ría, pero yo no sé qué es eso. Realmente os lo digo. Líder digital. Para mí, el líder digital es aquel que ha sabido o está aprendiendo adaptarse a los cambios, adquiriendo las habilidades necesarias a nivel tecnológico y digital, como bien remarcaba Matilde, como puede ser obviamente redes sociales, exposición, hablar ante la cámara, hacer videoconferencias, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí entramos al típico debate que hemos tenido siempre, ¿no? Y sobre todo los que trabajamos mano a mano con el liderazgo, es el líder se nace o se Buen debate. líder digital se está haciendo. De ahí que estemos viendo, de verdad, y yo me siento súper orgullosa porque ves líderes, ¿no? Súper jóvenes que han nacido directamente con la tablet, el móvil, y obviamente les ves con unas aptitudes increíbles, ¿vale? Pero también veo líderes con 70, 80 años, con sus Zooms, con sus LinkedIns, con sus tal, hablando ante la cámara, dando reuniones súper importantes en lugar de en una sala de juntas, en una videollamada. Todo eso son habilidades muy grandes, muy importantes, que han aprendido, o que hemos aprendido, mejor dicho, en un corto periodo de tiempo para el cual ni siquiera hubo planificación ni estrategia. Esto llegó y llegó. Y yo me acuerdo que, de hecho, o sea, yo tenía un evento para 70 personas organizado presencial 5 días antes de la pandemia. Entonces lo tuve que pasar a digital. No es que yo no supiera utilizar el Zoom, es que nadie de los 60 y pico sabían utilizar el Zoom, ¿no? Pero tienes que adaptarte aprovechando lo que es todas las herramientas y adquiriendo las habilidades que nos ofrece este nuevo paradigma o este nuevo abanico. De ahí lo que hablábamos antes, que esto ha venido para quedarse y que nos quedemos con lo bueno y que así mejoremos nuestra productividad, tanto personal como profesional. Y fijaros, además lo decías tú, ¿no? Cambiar de una actividad presencial a la virtual y que nadie sabía o que pocos, ¿no? Conocían un poco Ni yo casi. de estas plataformas. Y curiosamente, y ahí haciendo una reflexión hacia adaptarse a los cambios, y Zoom no era nuevo. ¿No? Sino que ya, bueno, pues Zoom, Meet, todas estas plataformas ya venían desarrollándose varios años atrás y como que parecería que eran nuevas, ¿no? A partir de marzo del 2020. Y todo lo contrario, o sea, ¿dónde ha quedado el Skype?
¿Dónde ha quedado el Skype, no? O sea, un claro ejemplo de esa parte de adaptación, ¿no? Tanto, lo decíamos antes, ¿no? Para lo bueno, para lo malo, el líder, pero adaptación, bueno, pues todos tenemos ejemplos y todos hemos escuchado en eventos anteriores, ¿verdad? Esa capacidad de adaptación de las grandes empresas. Hoy aquí estamos hablando de ese líder de una pequeña, de una microempresa, pero tenemos ejemplos de grandes que no supieron, ¿verdad? Adaptarse y que lo que bien decía Matilde, estoy totalmente de acuerdo, todavía está por llegar, ¿no? Todo este desarrollo. ¿Qué pasó con Kodak, ¿verdad? Lo dejo ahí. ¿Qué pasó con Nokia, ¿verdad? Lo dejo ahí, ¿no? Pues esto quizás es un ejemplo de esa parte de adaptación, ¿no? Que nos está tocando vivir, de esta parte de competencias digitales, relación un poco a estos cambios y tener la capacidad, ¿no? de desarrollarlos y de adaptarse, ¿no? A esas tendencias por un lado, pero sobre todo saber aprovecharlas, ¿no? Marta. Bueno, me quedo así súper abierta a mil cosas Ah, que me sugieren, ¿no? Lo que estamos hablando. Sin duda, en lo bueno y en lo malo, voy a subrayar, el líder digital es un influencer. O sea, yo veo a mi hija que tiene 13 años con los TikTokers y tal, y digo, bueno, el mundo está ahí, hay que convertirse en un influencer, y ya que uno va a ser un influencer, mejor hacerlo desde la autenticidad, ¿no? Había un dicho que dice, dale al mundo lo que tienes, no le des al mundo lo que no tienes, y tómate el tiempo de discernir entre estas dos cosas, ¿no? Ahora, sin duda, hay algo que está cambiando no solamente en lo digital, sino en la vida. O sea, vamos a vivir 100 años. Entonces, si vamos a vivir 100 años, pues, por ejemplo, la educación financiera, esto que estamos sugiriendo, es importantísima, porque ¿cómo voy a vivir yo 100 años? Me queda la mitad de mi vida, ¿no? O sea, ¿cómo voy a administrar eso? ¿Cómo voy a generar recursos para eso? El recurso más escaso dentro de nada va a ser el agua. Oye, ¿cómo tengo eso en cuenta, no? La conciencia esta de que el planeta es otro stakeholder, es otro interesado en mi negocio, lo tengo que tener. Y otra cosa muy importante, fundamental, a mí me parece que no hemos mencionado, es el equilibrio. O sea, para mí es una de las competencias esenciales del líder digital. ¿Cómo mantiene el equilibrio? Porque yo no sé vosotros, pero yo conozco muchas personas, amigas, que se pasan en una silla 14 horas actualmente teniendo Teams tras Teams o Zoom tras Zoom. Esto yo no lo llamo vida, no sé vosotros, ¿no? Pero me parece que también tenemos que ser muy conscientes de esto que es la salud mental, emocional, física y espiritual, y que tiene mucho que ver con el líder digital, para mí. decías 100 años, yo lo firmo, Marta. Matilde se reía. Matilde. No, me reía porque yo no tengo mucho interés en vivir 100 años, la verdad. Y eso que lo digo sabiendo que tengo una familia longeva. Ajá. O sea, pero no sé, yo digo, 100 años, Dios mío, que no sé, qué necesidad. Yo es que a lo mejor yo reconozco que yo vivo y lidero mi vida de forma bastante auténtica y entonces no, ¿no? Este dicho que dice, ¿no? De que no, cuando estés ahí en el lecho de tu muerte, que no pienses que hay cosas que no has hecho. No, esto no me va a ocurrir porque no me está ocurriendo. Entonces, yo si mañana me cae un cenizo en la cabeza, tan Tan feliz, feliz. Rebeca, 100 años, tan ¿lo feliz. firmas? O como Matilde. Curioso, pero no, porque es que chapó, ¿no? O sea, yo sí que voy a decir que no 100 años por 100 años, sino que quiero seguir viviendo, quiero seguir haciendo cosas nuevas, creo que siempre hay más cosas nuevas que hacer, pero es curioso y admirable de verdad, porque justamente hace unos días con un amigo hablaba lo mismo que está diciendo Matilde, le decía, si yo ahora mismo mi vida acabara, moriría feliz.
porque he hecho todo lo que quería hacer y como lo quería hacer. Y es ole, ole, ole. Me quito el sombrero, ¿vale? Ante personas así porque es admirable. Yo, por el contrario, escucha, 100, 200 y 300 cosas nuevas que hacer, que viajar, que invertir, montarme más negocios, o sea, porque soy súper inquieta, pero de verdad es admirable, ¿no? Porque, chapo, eso es calma y satisfacción, con lo cual, enhorabuena, de verdad, Matilde. No, sí, lo mismo le dije a mi amigo, y esta conversación fue hace 4 días, por eso me ha causado tanto impacto, soy las únicas 2 personas que he escuchado decirlo. Entonces, chapo, me quito el sombrero. Un tema muy, muy interesante también es en relación a lo que decía Marta, ¿no? Que ha metido, luego hablaremos también de la terminología y de la balanza, ¿no? Una vez que esto pase, porque ahora estamos en modo digital, ¿no? Antes estábamos en modo presencial, olvidándonos de lo digital, importante. ¿Cuántos años llevábamos atrás hablando de la digitalización de las empresas? En muchos de los eventos, en muchos de los foros hemos hablado de que efectivamente, bueno, pues esta situación, ¿no? En la que estamos viviendo, pues ha gigantado quizás, ¿no? Más estos pasos hacia esa parte digital y que quizás 5 años atrás ya se venía diciendo, ¿no? Digitalización, digitalización. Hablando de terminología, hablando de influencers, que es quizás un poco esta parte que nombraba Marta, os traslado una pregunta en abierto, ¿no? Donde efectivamente se definía, un líder empresarial tiene que tener, mejor una afirmación, ¿no? Un líder empresarial tiene que tener capacidad de dirigir equipos. Un influencer no tiene por qué tener esa capacidad. ¿Estáis de acuerdo con esto? O sea, líder, influencer, influencer versus líder. El líder empresarial es el que puede tener o puede entrenar esa capacidad de dirigir los equipos. Y un influencer, por Bueno, alusiones, yo, Marta. sí, o sea, yo, fíjate, es que yo, una de mis definiciones de liderazgo es influir para que elijan hacer aquello que debe ser hecho, ¿no? Entonces, para mí en el liderazgo ya está este principio de influencia y a la vez está el sentimiento de elección por el otro lado. Yo clarísimamente veo que los influencers están liderando tendencias, están liderando formas de vida. Otra cosa es que nos guste o no nos guste la dirección en la cual están influyendo, pero que influyen para mí es absolutamente claro. Entonces, por supuesto que un influencer para mí es un líder de opinión. Lo único que diferencia en ese caso es el desarrollo de las personas, Y el término que como es tal, ¿no? Quizás el término como tal, porque muchas veces hablamos de influencers y nos vamos hacia esa parte, ¿no? De persona influyente por ejemplo, en las redes sociales o en la parte digital. Y no solo es influencers en la parte digital, ¿no? Sino esa parte de influir en personas, ¿no? claro. Sí, sí, sí. O sea, para mí, ahora dejo la palabra, pero bueno, Simon Sinek es un influencer y hay muchos influencers que todos seguimos, ¿no? Y que no solamente son los TikTokers, ¿no? Pero sin duda hay que tener en cuenta esta tendencia que es que las redes sociales crean una conectividad y una capacidad de impacto que es enorme y esto es un hecho, no es cuestionable. La cosa es para qué influimos. Matilde. Luego abordaremos la parte de si se nos está yendo de las manos esta parte, ¿no? De influir a través de redes sociales, que es muy interesante, Matilde. Para mí es fundamental la capacidad de influencia. De hecho ahí es donde es uno de los medidores de un buen líder. O sea, un buen líder tiene que tener una alta capacidad de influencia. Al final, un buen líder es alguien en el que la gente que trabaja para él le tiene aquí en reconocimiento. Y al final eso es un influencer. Otra cosa, estoy con Marta que, bueno, pues oye, si el tema no te va o lo que digamos, lo que está vendiendo ese influencer no conecta contigo, esa es otra cosa. Pero vamos, para mí la capacidad de influencia en un líder es fundamental. Y como dice ella, esa capacidad para que la persona
esté motivada y vaya en consonancia con los objetivos y lo esté haciendo de motu propio. O sea, esa es la capacidad de influencia. Ese es el gran reto, ¿no? El conseguir que tú hagas algo convencido de lo que estás haciendo, no porque yo te lo diga, no porque yo te lo mande. Rebeca. Yo, liderar es influir, es dirigir, es mover masas, ¿no? Entonces, creo que aquí el kit de la cuestión está entre la palabra si lideras un equipo o un grupo. Me explico, un influencer lidera grupos, ¿vale? O sea, no tienen nada que ver entre ellos, por así decirlo, y siguen una tendencia. En cambio, un líder, ¿vale? O el concepto de líder empresarial como tal que tenemos, lo que hace es liderar un equipo unido con un propósito, con una misión y con unos valores de empresa. En cambio, el influencer puro y duro, el que estamos viendo en las redes sociales, que si 11.000, que si este famoso, que si tal, lidera, pero lidera masas, o sea, lidera gente muy dispersa, ¿vale? Que realmente no es un grupo, con lo cual no le lideran, o sea, no siguen a ese líder como tal, sino que siguen a 80.000 líderes que siguen el mismo criterio, porque no son un grupo, no son un equipo, perdón, no tienen una unión como tal. No sé si me he podido explicar correctamente, Víctor, con lo que acabo de Sí, sí, comentar. perfectamente, perfectamente, sí, sí, muy bien. Yo creo que está más o menos claro, ¿no? Sí es cierto que la definición, ¿no? A la que vamos como influencer es otra, ¿no? O quizás de cara a esto mismo, ¿no? Era una opinión que ponía también un asistente, ¿no? En relación a esto mismo, ¿no? A esta parte de influencers versus liderazgo, ¿no? En este aspecto. Me ha quedado muy claro. Ahora mismo son las 8:22 de la tarde, por lo tanto, yo creo bueno, pues el foro vamos a darlo por finalizado, pero no antes de daros, las gracias a las tres. Ha sido como siempre y como dije anteriormente, muy constructivo, muy interesante todo lo que nos habéis dejado y como siempre a mí me gusta que dejéis una reflexión. No un consejo, porque ya sabemos que los consejos hay personas que prefieren, ¿no? Hacer reflexión a la finalización, por lo tanto, y por orden de inicio como hemos hecho, Matilde, Rebeca y Marta. Reflexión para finalizar un poco el debate de este foro Nuevos Líderes y esta parte de lidera tu empresa con conciencia. Adelante, Matilde, te escuchamos. Me uno a tu agradecimiento a todos los asistentes y a modo de reflexión, pues yo vuelvo al inicio del otro día del liderazgo auténtico y me quedo de nuevo con la necesidad imperiosa de que seamos líderes flexibles. Muy bien, Rebeca. Me sumo a las gracias de todo el mundo, por supuesto, y yo simplemente voy a decir una cosa, sin miedo, sin miedo. Obviamente van a seguir habiendo muchos cambios, muchas transformaciones, muchas novedades. Lo que hablábamos, no conocemos ese futuro, ¿no? Sigue siendo incierto, ni siquiera conocemos o controlamos nuestro presente en muchas ocasiones, pero sin miedo, saquemos nuestra mejor versión, nuestras mejores aptitudes y luchemos contra todos los cambios en busca de conseguir esos objetivos y ese propósito que tanto personal como profesionalmente tenemos y así conseguiremos liderar nuestras vidas como nuestras empresas y nuestros negocios, con lo cual nuestro futuro. Muy bien. Muchas gracias, Rebeca. Marta. Bueno, pues muchas gracias también a todos los asistentes y a vosotros, a vosotras. Y no sé, estoy chistosa hoy, me venía otro anuncio que decía cueces o enriqueces, ¿no? Yo creo que ahí para mí una reflexión final es, bueno, cómo me quiero sentir con esta aportación de valor que estoy haciendo, ¿no? O sea, estoy haciendo algo que suma, que enriquece a mí y a los que están a mi alrededor o no. Y ese sería para mí el resumen. ¿Jueces o enriqueces?
muy bien, genial. Oye, pues muy interesante tus dos observaciones en relación también a estos dos anuncios. Por finalizar, decir, uno, hemos grabado los dos foros. El objetivo de este foro Nuevos Líderes y esta parte de lidera tu empresa con conciencia es generar o analizar, que luego nos juntaremos los cuatro para seguir trabajando. Esto era una excusa para, uno, conocer un poco la experiencia, ¿no? que habéis vivido vosotras y trasladar un poco esa parte de vivencia. Por lo tanto, lo que queremos con todo esto es analizar, uno, toda esta parte que habéis puesto encima de la mesa, porque como os decía, bueno, pues a través de también de un cuestionario que hemos preparado para todos los asistentes, seguir identificando un poco pueda ser esa problemática a la hora de definir esta parte, ¿no? Del para qué, el por qué, el papel que tiene el liderazgo y los desafíos. Con todo esto lo meteremos en un saco, y perdonadme la expresión, haremos así, y pondremos en marcha lo que pueda ser el primer informe del análisis real del liderazgo en relación al pequeño empresario y a la microempresa, que lo uniremos al observatorio de la asociación. Por lo tanto, Matilde, un placer, muchas gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Rebeca, exactamente igual, y Marta, igual. Muchas gracias a todos por haber estado aquí con nosotros. Ya veis ahí mensajes, ¿no? De que ha sido muy interesante. Felicitaciones para las tres. Excelente charla y maravillosas tres mujeres. Por lo tanto, un placer haber estado con vosotras y nada, y que nos vemos en la siguiente, como siempre decimos. Exacto. Tener muy buena tarde y feliz noche. Gracias a Muy todos. bien, Muchas gracias. gracias. 21 a las 21 del 21 del 21. Atención. Bueno, bien, bien. Lo ha dejado ahí caer, lo ha dejado ahí. Todavía lo estoy grabando, todavía lo estoy grabando. A ver, a ver. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo grande para Un todas. placer a Chao, todos. Gracias. chao. Luego.